con cuidado. Puse la plancha contra el cuello de mi vestido azul marino, el que había elegido hace semanas, sencillo, pero con la dignidad suficiente para la ocasión. El vapor se alzaba en suaves espirales, acariciándome el rostro. Era la mañana de la boda de Gabriel, un día que había imaginado 1000 veces en mi mente, pero nada se sentía como lo había soñado. El teléfono sonó. Su voz era rápida, distraída. Ma, cambio de planes. Te mando un Uber a las 2. Alejandra necesita tu coche para llegar al lugar. Presioné la plancha demasiado tiempo contra la tela y percibí un leve olor a quemado. Mi mano tembló al retirarla. ¿Tu coche sigue en el taller?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, así es más fácil. Alejandra no tiene cómo llegar y tiene sentido, ¿verdad? Hablaba como si fuera una simple operación matemática, como si estuviera cuadrando números en una de sus hojas de cálculo. Se me secó la boca. Ese coche no era solo metal, y pintura era mi independencia. Comprado con el cheque de liquidación tras 30 años en la fábrica. Cada pago había sido un recordatorio de que aún podía valerme por mí misma. Y ahora, en el día destinado a celebrar la nueva vida de mi hijo, llevaría a otra mujer al lugar donde alguna vez imaginé estar a su lado. Tragué el nudo en la garganta. Claro, mijo, entiendo. La llamada se cortó. Dejé la plancha y alicé el vestido con la palma de la mano. Aunque la arruga se resistía, mi pecho se sentía apretado, como si me hubieran planchado y doblado para guardarme en un cajón. A las 2 en punto, llegaría el Uber y subiría al asiento trasero con manos temblorosas, rumbo a la iglesia donde mi hijo estaría esperando. El coche llegó puntual a las 2. Un sedán polvoriento, de esos que se usan para mandados, no para ceremonias. El conductor apenas me miró mientras abría la cajuela. Me deslicé al asiento trasero, aferrando mi pequeña bolsa con ambas manos, sintiendo que no me llevaban a una celebración, sino a una cita que a nadie le importaba. Mientras las calles de Guadalajara pasaban borrosas por la ventana, los recuerdos surgieron sin invitación. Me vi inclinada sobre una máquina de coser en la fábrica, el zumbido del motor ahogando todo pensamiento salvo el ritmo de la aguja. Recordé noches en que mis dedos se acalambraban tanto que tenía que remojarlos en agua caliente para relajarlos. Todo por Gabriel, cada puntada, cada callo. Toqué el dedo donde ya no estaba mi anillo de oro. Lo había empeñado cuando llegó el momento de pagar la colegiatura de la UNAM. Gabriel nunca lo supo. Le dije que lo había perdido años antes y me creyó. Todavía veo la mirada del dependiente en la casa de empeño mientras lo pesaba. Una vida de promesas y desilusiones medida en gramos. Luego estaba el comedor de madera de nogal, que pulía cada domingo. Lo vendí cuando Gabriel y Daniela necesitaron dinero para el enganche de su departamento. Comí de pie junto a la barra durante meses, diciéndome que valía la pena por su futuro. El conductor tosió, rompiendo mis pensamientos. Entramos por el acceso arbolado del lugar, el tipo de sitio que solo había visto en revistas. Y ahí, justo al frente, brillaba mi propio coche, lavado y reluciente como si lo hubieran elegido para exhibirlo. Alejandra salió, su vestido atrapando la luz, su risa flotando por encima de la multitud. Los parientes la rodearon, besándole las mejillas, tratándola como si fuera de la realeza. Me quedé sentada en el Uber un momento más, observando la escena a través del cristal, hasta que el conductor carraspeó. Bajé en silencio, alisando mi vestido azul marino, y caminé hacia la iglesia donde la ceremonia estaba a punto de comenzar. Las campanas de la misión de San Juan Capistrano resonaron, sus ecos asentándose en las paredes de piedra caliza que habían resistido siglos. Había soñado con este lugar, imaginándome caminando junto a Gabriel por el pasillo, orgullosa y temblorosa. En cambio, me guiaron a un asiento en la tercera fila, detrás de primos de Daniela que nunca había conocido. Desde mi lugar, podía verlo todo, pero no tocar nada. Gabriel apareció en la entrada, su brazo entrelazado no con el mío, sino con el de Alejandra. Ella caminaba erguida,
su vestido barriendo las baldosas, como si hubiera ganado el derecho de presentarlo en el altar. Apreté las manos en mi regazo, las uñas clavándose en las palmas, y me obligué a respirar con calma. Se pronunciaron los votos, se intercambiaron los anillos, los aplausos retumbaron como truenos. Aplaudí con los demás. Mi sonrisa dibujada, mientras mi pecho se apretaba como si cargara el peso de todos los años que viví para él. El salón de recepción brillaba con luces y música, mesas largas vestidas de blanco, risas llenando el aire. Busqué mi nombre y lo encontré en una tarjeta cerca del fondo, entre conocidos lejanos y vecinos que apenas me recordaban. La tarjeta de Alejandra relucía en la mesa principal. Junto a los novios, me senté en silencio, mi vestido azul marino fundiéndose con las sombras. Desde mi lugar, veía a Gabriel inclinado hacia Daniela, riendo, su rostro iluminado. Alejandra recibía cumplidos, chocando copas como si ella misma hubiera orquestado cada detalle de este día. Detrás de mí, dos mujeres susurraron: pobrecita la madre del novio. Menos mal que Alejandra puede darle a Daniela la familia que merece. Sus palabras cortaron más que cualquier insulto gritado a la cara. Enderecé la espalda, forcé una sonrisa y levanté mi copa en silencio. Mi garganta ardía al tragar el vino. Cada sorbo un esfuerzo para contener las lágrimas. La música creció para el primer baile y doblé la servilleta con cuidado en mi regazo, preparándome para la larga noche que aún tenía por delante, hasta que por fin pudiera regresar al silencio de mi cocina. La casa estaba en silencio cuando volví, un silencio que te envuelve. Me quité el vestido azul marino y lo colgué con cuidado en el closet, aunque la tela cargaba el peso del día como un moretón que no se desvanece. En la cocina, llené la tetera y vertí agua caliente sobre una bolsita de manzanilla, viendo el vapor enroscarse y desvanecerse. En la mesa, extendí la carpeta que había guardado por meses: recibos, contratos, comprobantes bancarios, todos alineados en perfecto orden. Ya había pagado 11,000 pesos, reunidos de mi pensión, de comidas saltadas, del servicio de cable cancelado. Otros 11,000 pesos vencían en 2 semanas, la mitad final de la cuenta del banquete. Tracé los números con el dedo, firme pero frío. La tinta no solo registraba gastos, sino sacrificios, las horas extras en la cooperativa de costura, las listas de compras recortadas cada mes, los zapatos nuevos que postergué. Cada peso había ido a hacer realidad el sueño de Gabriel. Y ese sueño se convirtió en mi humillación. Levanté la taza de manzanilla a los labios. El té se había entibiado, amargo en mi boca. La dejé sin terminar. Mis manos volvieron a los recibos, ordenándolos en montones más pequeños, como si reorganizarlos pudiera cambiar su significado. Pero la verdad me miraba de frente, había financiado mi propio borrado. Un peso se asentó en mi pecho. Luego se alzó en algo más afilado. Durante años creí que mis sacrificios eran una forma de amor, prueba de que pertenecía al lado de Gabriel. Esa noche vi lo que eran un libro de deudas que nunca serían reconocidas, mucho menos pagadas. El reloj marcó la medianoche, mientras guardaba los papeles en la carpeta. Presioné la palma contra la cubierta, sintiendo el peso de cada partida, cada decisión. Mañana, lo sabía, el balance cambiaría, no en sus cuentas, sino en las mías. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, bañando la carpeta de recibos que aún descansaba en la mesa. Me senté con una taza de café, más fuerte que mi usual manzanilla, la amargura estabilizándome. El nudo en el pecho de la noche anterior se había aflojado en algo nuevo, una claridad fría que no sentía en años. Tomé el teléfono y marqué el número del salón de eventos. Mi voz fue tranquila al pedir hablar con el dueño. Respondió cálidamente, hablando de lo hermosa que había sido la boda, lo honrado que se sentía de haberla albergado. Lo dejé terminar antes de decir la verdad. No voy a pagar el saldo restante,
Dije con calma. El contrato tendrá que arreglarse con mi hijo. Hubo silencio en la línea. Luego su voz se suavizó, casi con lástima. Doña Beatriz. ¿Está segura, segurísima? Respondí. Ya di más de lo que debía. Al colgar, esperaba que el miedo me invadiera. El viejo temor de romper promesas, de ser juzgada como poco confiable, pero en cambio me sentí más ligera, como si el aire mismo se hubiera abierto a mi alrededor. Luego llamé al banco. Durante 3 años había transferido una cantidad fija de mi pensión a la cuenta de Gabriel cada mes. Se había vuelto automático, tan natural como respirar. La mujer en la línea preguntó cortésmente si estaba segura de cancelar el arreglo. Completamente segura, dije, y por primera vez en décadas, no dudé. Finalmente, abrí mi cartera y saqué la tarjeta de crédito de respaldo que le di a Gabriel hace años, destinada solo para emergencias. Últimamente, los estados de cuenta mostraban cenas, gasolina, pequeñas compras que sumaban. Llamé a la compañía y la cancelé. Cuando preguntaron si quería una nueva tarjeta, decliné. Puse la tarjeta cancelada en la basura y enjuagué mi taza de café. El sonido del agua contra la porcelana se sintió final, como el cierre de un capítulo. Por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que Gabriel pudiera decir. Tenía curiosidad por ver qué haría. Era tarde en la tarde cuando tocaron la puerta. Lo esperaba desde que el salón me dejó un mensaje diciendo que no podían contactar a Gabriel. Al abrir, ahí estaba él con Daniela a su lado, ambos aún bronceados por su luna de miel, pero sin sonrisas. «Ma, tenemos que hablar», dijo Gabriel sin saludar. Su tono era tenso, como cuando creía que tenía el control. Entraron. Daniela aferrando su bolso como escudo. Gabriel no perdió tiempo. «El dueño del salón dice que te negaste a pagar el resto de tu parte. Amenazan con hacernos responsables». «¿Qué pasó?». Les indiqué que se sentaran, pero me quedé de pie. Decidí que no haría ese pago. Ya no me corresponde cubrirlo. Gabriel frunció el ceño, incrédulo. «¿Pero acordaste? Planeamos esto contando con tu aportación. ¿Por qué cambias de parecer ahora?». Lo miré fijamente, porque lo que pagué fue por respeto. «Gabriel, y no lo recibí. Para ti fue solo logística. Mandarme en un Uber mientras Alejandra usaba mi coche, ponerme en la tercera fila, en la mesa del fondo. Para mí fue humillación». Abrió la boca, luego la cerró. «Ma, no fue personal. Solo fue la forma más fácil de arreglar las cosas. Solo logística», repetí, las palabras sabiendo amargas. «Eso es lo que soy para ti ahora, un cálculo». Fui al cajón y saqué los comprobantes bancarios que había guardado. ¿Sabes qué más fue logística? Las transferencias de mi pensión a tu cuenta, cada mes durante 3 años. La tarjeta que llevabas en tu cartera, pagada con mi saldo, los muebles que vendí para que compraran su departamento. Nada de eso fue un error. Gabriel, lo elegí, porque creí que importaba. Daniela miró los papeles, su rostro pálido. El color se desvaneció de Gabriel, el peso de cada revelación oprimiéndolo. Parecía más joven, sorprendido, como si el suelo bajo él se hubiera derrumbado. Puse los comprobantes en la mesa y me senté frente a ellos, esperando lo que vendría después. Los días después de nuestra conversación dejaron una marca visible en Gabriel. Dejó de pasar sin avisar, y cuando llamaba, su voz cargaba una tensión que rara vez había oído. Supe por vecinos que había ido al banco por un préstamo, y poco después comenzó a trabajar turnos nocturnos los fines de semana, algo que alguna vez juró no hacer. El sueño de mudarse a una casa más grande, cerca de los padres de Daniela, se desvaneció en silencio. Ya no mencionado en sus llamadas, Daniela mantenía las apariencias. Vi fotos en redes sociales de desayunos, reuniones familiares, cenas sonrientes, aunque sus ojos contaban otra historia cuando nos cruzábamos. Seguía ofreciéndome una calidez cortés, pero bajo ella percibía inquietud, como si finalmente entendiera que su matrimonio venía con deudas, ni financieras ni emocionales,
que no esperaba. Mientras tanto, mi vida cambiaba en pequeños pero firmes pasos. En el mercado, pasé de largo los cajones de oferta y elegí frutas que realmente me gustaban, mangos que goteaban dulzura, fresas que costaban más de lo que antes me permitía. Las llevé a casa con un orgullo callado, saboreando la libertad en cada bocado. Renové mi credencial de la biblioteca pública, un lugar donde no entraba en años. El silencio del salón de lectura me calmaba. Llevé a casa novelas e historias, dejando que otras vidas y voces me acompañaran en lugar de esperar una llamada que tal vez nunca llegaría. Un viernes, hice algo más audaz. Fui al centro a un salón, no al barato del barrio, sino a uno con espejos grandes y el zumbido de las secadoras. Cuando la estilista preguntó qué quería, me sorprendí a mí misma. Algo diferente, algo que se sienta nuevo. Cuando me giró hacia el espejo, apenas reconocí a la mujer que me miraba. Mi cabello era más corto, en capas, lleno de movimiento. Salí al sol de Guadalajara sintiéndome más ligera, como si cada tijeretazo hubiera cortado años de silencio. Esa noche, sentada en mi mesa de cocina con un tazón de fresas maduras, comprendí que estas pequeñas elecciones no eran lujos, eran supervivencia, y apenas eran el comienzo. Firmé el contrato de un departamento modesto a unas calles del Paseo del Río en San Miguel de Allende. Más pequeño que la casa que dejé atrás, pero lleno de luz que entraba por amplias ventanas. La primera tarde, estuve en el balcón con una maceta de albahaca y romero, presionando tierra alrededor de sus raíces. Para fin de mes, el alféizar estaba repleto de hierbas y flores, cada una un recordatorio de que podía cultivar vida para mí misma. Mis caminatas me llevaban por los arcos de piedra de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe y los senderos sombreados junto al río. A menudo me detenía en los puentes para ver a las familias pasar en las trajineras, sus voces subiendo hacia mí, mientras me apoyaba en la barandilla, libre de horarios que nunca fueron míos. En el centro comunitario, me unía a un círculo de costura con mujeres que reían fuerte, que compartían retazos de tela como si fueran secretos. Mis manos recordaban el ritmo de la aguja, pero ahora cada puntada era por placer, no por supervivencia. Hacíamos colchas, vestidos, bolsas bordadas. Al salir de esas reuniones, llevaba no solo proyectos, sino compañía. La voz de Gabriel comenzó a aparecer en mi teléfono una vez por semana, a veces dos. Las primeras llamadas eran rápidas, de trámite, pero pronto se alargaron. Preguntaba por mi jardín, por los libros que leía. Una vez admitió, casi tímido, que intentaba cocinar los fines de semana y quería saber cómo hacía mi mole. La urgencia en su tono había cambiado. Ya no era la voz de un hijo esperando rescate, sino de un hombre buscando algo que no podía nombrar. Escuchaba más de lo que hablaba, dejando que el silencio entre nosotros cargara su propio peso. En ese espacio, comencé a escuchar no solo su búsqueda, sino la mía. Fue en esas pausas que comprendí cuánto de mi vida había estado llena de ruido que no era mío, y cuán diferente sonaba el mundo cuando elegía el silencio. La llamada llegó un domingo por la tarde. La voz de Daniela era suave, casi vacilante. Doña Beatriz. Queríamos que fuera la primera en saberlo. Estamos esperando. Por un momento, el mundo se inclinó. Mi aliento se detuvo mientras imágenes acudían deditos enroscándose en los míos. El peso de un bebé contra mi pecho. Las nanas que mi madre me cantaba. La alegría brotó, pura e innegable. Iba a ser abuela. Pero bajo esa alegría, otro sentimiento se movió: cautela. Había vivido lo suficiente para saber cuán rápido el amor puede convertirse en obligación. Me imaginé arrastrada de nuevo a sacrificios interminables, esperada para cuidar al niño a tiempo completo, para estirar mi pensión en pañales, fórmula y más. El pensamiento me apretó el pecho y presioné la mano contra la mesa para estabilizarme. Felicidades, dije con sinceridad. Un hijo es una bendición, y lo decía en serio, pero en silencio. Hice una promesa.
Amaría a esta niña con fiereza, pero no a costa de borrarme de nuevo. Esa noche me senté en mi balcón, las plantas de albahaca rozando en la brisa, y dejé que la promesa se asentara más profundo. Cocinaría para mi nieta, le contaría historias del viejo barrio, le enseñaría a coser una costura recta y fuerte, pero no me deslizaría a las sombras para sostener a la familia en silencio, como antes. Cuando Gabriel llamó después, con entusiasmo en sus palabras, escuché con calidez, pero mantuve mi posición. Me alegro por ustedes, dije, y estaré aquí como familia, pero ya no puedo ser su red de seguridad. Criarán a esta niña con su propia fuerza. Se quedó callado un momento. Luego dijo suavemente, entiendo, Ma. No estaba segura de que lo entendiera aún, pero sabía que había dicho la verdad. Y la verdad me guiaría hacia lo que viniera después. La primera vez que vi a mi nieta fue en una suave tarde de primavera. Daniela abrió la puerta con ojos cansados, pero una sonrisa orgullosa. Y Gabriel estaba detrás, acunando al bebé en sus brazos. Me invitaron a pasar con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, no estaba ahí como proveedora o salvadora. Estaba ahí como yo misma. Pusieron al bebé en mis brazos, su pequeño rostro relajado en el sueño, su aliento suave contra mi piel. Sentí una oleada de amor tan inmediata que casi me deshizo, pero era diferente a antes. No estaba enredada con el deber o el miedo de ser necesitada hasta desaparecer. Este amor era claro, firme y completamente mío para dar. Gabriel rondaba cerca, más callado de lo usual. Ma, dijo suavemente, gracias por venir. No había suposiciones en su voz, ni demandas tácitas, solo gratitud. Asentí, meciendo al bebé suavemente, el peso de su pequeño cuerpo anclándome al presente. Más tarde, al volver a mi departamento, abrí la puerta y entré al espacio silencioso que era completamente mío. Dejé mi bolso y miré alrededor las plantas en el balcón, los libros apilados junto a la silla, la colcha a medio terminar en la mesa. Cada rincón tenía pedazos de la vida que había construido para mí misma. Volví a girar la llave. Cerrando la puerta tras de mí, se sintió simbólico, una afirmación. Llevaba el amor de madre y ahora de abuela, pero también mi propia dignidad, mi ritmo, mis elecciones, mi futuro, todo eso. Por fin, me pertenecía. Firmé los documentos en una luminosa mañana de junio, con el aire salado del Atlántico colándose por la ventana abierta de la oficina del agente inmobiliario. La casa estaba a solo 3 calles de la arena en Playa del Carmen, con persianas blancas y madera desgastada por el tiempo, al compás del ritmo constante de las olas. Cuando la última firma se secó, apreté las llaves en mi palma y pensé en Alejandra. Había pasado décadas persiguiendo turnos dobles en el Hospital Regional de Mérida, juntando cada peso extra para que ella pudiera ir a la universidad sin las deudas que yo cargué alguna vez. Las horas extras, los cumpleaños que me perdí, los pequeños placeres que pospuse. Cada sacrificio siempre tuvo sentido por su futuro. Comprar esta casa fue como cerrar ese largo círculo. Caminé por las habitaciones, con la luz del sol derramándose sobre los pisos de madera. Ya podía escuchar las risas de mis nietos corriendo por el pasillo. Con arena aún pegada a sus piernas tras una tarde en la playa, imaginé cenas familiares con la brisa marina entrando por el porche y a mi hija, Alejandra, por fin relajada, sin preocupaciones, en la cocina. Cuando Alejandra entró por primera vez, sus ojos se abrieron de par en par. Tocó el pasamanos como si no pudiera creer que era real. Para nosotros susurró, asentí, con el pecho tan lleno de emoción que no pude hablar. La casa no era para mí, era el amor hecho tangible, un lugar donde ella podría construir los recuerdos que alguna vez me costó tanto darle. Al salir al porche, ella guardó la llave en su bolsillo. No le di importancia en ese momento, se sintió natural, casi ceremonial.
Lo que no vi fue lo rápido que un regalo podía convertirse en una apropiación, o cómo una puerta abierta para dar la bienvenida podía ser forzada más allá de lo que nunca imaginé. Regresé del mercado antes de lo planeado. Con el sol aún alto sobre el océano, las bolsas de mandado pesaban en mis brazos, cargadas de frutas y pan. Al abrir la puerta, voces flotaron desde el pasillo. Por un segundo, pensé que Alejandra me había sorprendido, pero en la sala encontré a Marisol y Rafael, arrastrando mi sofá por el piso, las patas raspando la madera que había pulido apenas días antes. Marisol levantó la mirada, con una sonrisa ensayada. Isabel, no te esperábamos tan pronto. Sostenía una cinta métrica, ya extendida entre la pared y la ventana. Rafael estaba junto al arco del comedor, con el celular en la mano, tomando fotos como si estuviera catalogando lo que pronto sería suyo. Alejandra estaba cerca de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. No me miró a los ojos. El silencio entre nosotras era más ruidoso que el roce del mueble. ¿Cómo entraron? Mi voz salió firme, aunque mis manos temblaban alrededor de las bolsas de papel. Marisol hizo un gesto despreocupado, sacando una llave del bolsillo. Alejandra nos la dio. Las familias comparten. No solo estábamos viendo si el espacio funciona, sentí un frío instalarse en mi pecho. Esa llave era para mi hija, no para la familia de su esposo. Miré a Alejandra, esperando una negación, alguna explicación que suavizara el golpe, pero ella solo apretó los labios y miró al suelo. Di un paso adelante, extendí la mano, y Marisol, tras una larga pausa, dejó caer la llave en mi palma. Su peso se sentía más pesado que el hierro. Nadie habló mientras ponía las bolsas en la encimera, dándoles la espalda. Las olas rugían suavemente por la ventana abierta, y por primera vez sentí que la casa se movía bajo mis pies, no como un refugio, sino como un lugar ya invadido. Cuando me giré, Rafael ya estaba preguntando dónde podrían poner literas, como si mi silencio fuera un permiso. El sábado siguiente, regresaba por la carretera costera de Playa del Carmen cuando vi una camioneta blanca estacionada frente a la casa. El letrero decía Cerrajeros del Caribe en letras azules brillantes. Mi pecho se apretó. Afuera. Marisol estaba con los brazos cruzados, Rafael a su lado, señalando hacia mi puerta principal. El cerrajero estaba arrodillado con un montón de herramientas ordenadas en el porche. Estacioné en la entrada, con la grava crujiendo bajo las llantas. Las cabezas se giraron. Los vecinos que estaban podando sus jardines o paseando a sus perros se detuvieron a mirar. Doña Rosa, de enfrente, se cubrió los ojos con la mano, con la curiosidad escrita en el rostro. Bajé del coche y pregunté, ¿qué está pasando aquí? Rafael se enderezó, con tono casual. Pensamos que la cerradura estaba fallando. La llave no funcionaba. Solo queríamos ayudar a arreglarlo. Marisol añadió con suavidad. Sí, querida. Debe ser un cilindro defectuoso. No queríamos que te preocuparas. El cerrajero me miró, claramente incómodo. Señora, ellos dijeron que estaban autorizados para pedir el servicio. Respiré hondo, consciente de las miradas a mi alrededor. No están autorizados. Dije con firmeza, esta es mi casa, y nadie toca esa cerradura sin mi permiso. El hombre dudó. Luego empezó a guardar sus herramientas, con un destello de alivio en el rostro. Rafael murmuró algo por lo bajo, y Marisol me lanzó una mirada que mezclaba irritación con lástima, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Sentí el peso del vecindario presionándome los rumores que viajarían más rápido que las olas. La historia retorcida para conveniencia de ellos. Mis mejillas ardían, no de culpa, sino por la exposición cruda de mi lucha privada hecha pública. Cuando la camioneta del cerrajero se alejó, los Guzmán se quedaron, aún discutiendo dónde creían que sería mejor poner literas. Cerré la puerta con firmeza, el cerrojo deslizándose con un sonido frágil, pero necesario, y traté de estabilizar mi respiración mientras el silencio reclamaba la casa. Esa noche,
tras el incidente del cerrajero, me senté en la cocina con las luces bajas. El único sonido era el zumbido constante del refrigerador. Mis manos trazaron el borde de la mesa, desgastado por el tiempo, y mi mente vagó hacia los años en que el silencio y el sacrificio fueron mis compañeros constantes. Recordé las largas noches en el Hospital Regional de Mérida, con las luces fluorescentes zumbando mientras pasaba de habitación en habitación. Los turnos dobles eran rutina. Mis pies dolían tanto que a veces tenía que detenerme en la escalera, aferrándome al pasamanos hasta que el mareo pasaba. En esas noches, Alejandra dormía en casa de una vecina o de una amiga, con su mochila apoyada contra la pared, porque no estaba yo para recordarle que la desempacara. Sus cumpleaños siempre traían una punzada aguda. Un año compré un pastel sencillo en la panadería del Oisixo, camino a casa, tras un turno de 12 horas. Encendí velas en nuestro pequeño departamento, con las paredes algo descascaradas por la humedad, y canté suavemente, con la voz ronca. Ella sonrió entonces, pero incluso a los 10 años sabía que otros niños tenían fiestas con globos, ponis y patios llenos de risas. Me prometí que algún día ella tendría su oportunidad, aunque eso significara que yo me quedara sin nada. Me aferré a esas promesas como si fueran salvavidas. Cada recibo de colegiatura pagado, cada reparación de coche cubierta, cada turno extra que tomé, todo llevaba el mismo pensamiento: el futuro de Alejandra primero. Esa creencia me sostuvo tras la muerte de mi esposo, en la soledad cuando los amigos se mudaron, en el cansancio que se asentó en mis huesos, y ahora, de pie en silencio en mi propia casa, mientras sus suegros movían muebles. Ella no pudo encontrar una sola palabra de protesta. Los años de sacrificio se sentían como olas rompiendo sin fin contra una costa que no devolvía nada. Apoyé las palmas en la mesa, la madera fresca bajo mi piel, y respiré lentamente, como si pudiera calmar la marea dentro de mí con pura voluntad. El teléfono vibró entonces. La pantalla se iluminó con una notificación, devolviéndome al presente con un sobresalto que me llevó hacia lo que vería después. La notificación brillaba en mi celular. El nombre de Alejandra etiquetado en una publicación que no había visto antes. La abrí sin pensar, esperando una foto casual de la playa o sus actualizaciones habituales sobre los niños. Lo que apareció me dejó helada. La publicación tenía 3 semanas, días antes de que firmara los papeles de la casa. Una foto mostraba a los 2 chicos de Rafael y a la pequeña Elena apretados en un sofá cama, con expresiones exageradas de tristeza fingida. Arriba, Alejandra había escrito: los niños por fin tendrán sus propios cuartos pronto. Bendecidos, la familia primero. Miré el texto. Las palabras se emborronaban. Al desplazarme hacia abajo, leí los comentarios, cada uno cortando más hondo. ¿Qué cuarto le toca a Elena?, preguntó una amiga. Alejandra respondió con facilidad: el azul con la ventana grande. Otra preguntó dónde irían los chicos. Ella contestó al otro lado del pasillo: compartirán. Mamá dice que el tercer cuarto debe quedarse para visitas familiares. Mamá. Lo había escrito como si las decisiones de Marisol pesaran más que las mías. Y en ningún lado de la publicación mencionó mi nombre. Ni una vez. La casa no se presentó como un regalo de su madre, sino como una oportunidad arreglada por sus suegros, como si mi papel fuera financiar y desaparecer. Docenas de likes y felicitaciones llenaban la parte inferior. Vecinos y amigos de la iglesia elogiando lo generosa que era la familia. Qué maravilloso que los niños Guzmán por fin tendrían espacio. Mi nombre no estaba ahí. Mi esfuerzo, mi sacrificio, borrados antes de que la tinta en la escritura se secara. Dejé el celular, con la respiración entrecortada. La traición no fue un impulso en la emoción de mover muebles. Había sido planeada, discutida y publicada antes de que siquiera tuviera las llaves. Habían repartido mi casa en redes sociales mientras yo soñaba con brisas marinas y risas de nietos.
Un recuerdo parpadeó a Alejandra en el porche ese primer día, susurrando para nosotros con asombro en la voz. Creí que se refería a nosotras dos, al lazo entre madre e hija, pero la verdad había sido escrita semanas antes en los comentarios y likes, donde ya me habían borrado de la historia. Mi mano tembló al tomar el celular de nuevo, esta vez para seguir desplazándome. Había llegado un nuevo mensaje, y el nombre del remitente hizo que mi pecho se apretara a mi suegro, insistiendo en una cena familiar para discutir los próximos pasos. Entré al restaurante en la calle principal de Playa del Carmen con un nudo en el estómago. Los Guzmán habían elegido un lugar histórico, con ladrillos expuestos y luz de velas, como si el ambiente pudiera suavizar el golpe de lo que tenían planeado. Alejandra estaba sentada junto a Rafael, con los ojos fijos en los cubiertos, sin levantarlos ni una vez para encontrar los míos. Tras servir el agua y retirarse, Marisol deslizó una carpeta manila por la mesa hacia mí. «Hemos estado pensando a largo plazo», dijo con suavidad. Su voz con esa autoridad que atraía miradas de las mesas vecinas. «La casa en la playa está bonita, pero no es práctica para una familia de 5. Encontramos opciones que funcionarían para todos». Abrí la carpeta y vi folletos brillantes de casas más grandes, todas a pocos kilómetros de la escuela de los niños. Notas escritas a mano llenaban los márgenes. Sala de juegos perfecta, buen patio, mucho espacio para estacionar. Cada imagen se sentía como un robo en proceso. Rafael se inclinó hacia adelante, con un tono ensayado. «Ya hablamos con tu banco. Confirmaron que transferir la hipoteca no sería complicado. Solo necesitas aprobarlo». Las palabras me golpearon como una bofetada. Contactaron a mi banco. Mi voz fue baja, cortante, pero Marisol solo agitó la mano como espantando una mosca. «Solo fue una conversación preliminar», dijo. «La familia ayuda a la familia. Isabel, tú lo sabes. Criaste a Alejandra para entender el sacrificio. ¿Por qué parar ahora, cuando los niños necesitan espacio?» El mesero regresó brevemente, colocando platos humeantes entre nosotros, pero la comida quedó intacta. Mi apetito se desvaneció en el momento en que la carpeta tocó mis manos. Miré a Alejandra, sus hombros encorvados, su mirada clavada en el mantel. No me defendió, ni siquiera intentó explicar. Su silencio fue peor que sus palabras, una confirmación de dónde estaba su lealtad. La sonrisa de Marisol nunca vaciló. «Todos estamos de acuerdo en que esto es lo mejor para todos». Cerré la carpeta y la puse con cuidado en la mesa, su peso presionando mis palmas. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió firme. Esta conversación terminó. Sus rostros cambiaron confusión, indignación, luego incredulidad, mientras me levantaba de la mesa, dejando los folletos sin abrir, y salí a la noche húmeda de Playa del Carmen. La noche después de la cena, esparcí los folletos brillantes sobre mi mesa de cocina. Sus notas me miraban en letras cursivas, como si mi vida ya estuviera escrita en sus planes. Durante años había discutido, suplicado y explicado a personas que nunca escucharon. Esta vez decidí no desperdiciar una palabra más. Abrí una carpeta nueva en mi laptop y la titulé Evidencia. Uno por uno, comencé a recolectar lo que había ignorado: capturas de pantalla de la publicación de Alejandra en Facebook, los hilos de comentarios donde desconocidos felicitaban a los Guzmán como si yo no existiera, los mensajes del banco confirmando que alguien más había preguntado por mi hipoteca. Incluso copié el recibo del cerrajero, que el hombre me dio a regañadientes cuando notó que algo no estaba bien. Mientras más recolectaba, más firme me sentía. Mis manos ya no temblaban. Se movían con propósito, organizando los archivos en categorías ordenadas. Por primera vez desde que compré la casa en la playa, sentí que recuperaba algo de control. Llamé a Carmen al día siguiente, mi amiga más antigua en Playa del Carmen. Escuchó en silencio mientras le contaba lo sucedido, su silencio pesado pero solidario. Luego dijo: «Necesitas a alguien que sepa manejar a esta gente.
Te pondré en contacto con Jorge. Jorge era un abogado local, de mirada calma y práctica. Cuando nos reunimos en su oficina, deslicé la carpeta por su escritorio. Hojeó los documentos, asintiendo. Sigue recolectando. No discutas con ellos, no los confrontes, documenta todo. Si cruzan la línea otra vez, estaremos listos. De regreso en casa. Contraté a una compañía de seguridad. Instalaron cámaras en cada entrada y luces de movimiento en el patio trasero. Ver las imágenes desde mi celular me dio una tranquilidad silenciosa, como si finalmente hubiera cerrado la puerta desde adentro. Esa noche, mientras las olas rugían más allá de las dunas, me senté en el porche con un cuaderno en el regazo, escribiendo fechas y horas, cada detalle grabado en tinta negra. Ya no se sentía como paranoia, se sentía como preparación, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de la próxima intrusión. El primer video llegó un martes por la tarde mientras estaba en el trabajo. Mi celular vibró con una alerta, y al abrir la transmisión, ahí estaba Marisol en mi porche, con el bolso bajo el brazo, los ojos moviéndose hacia la calle, mientras probaba una llave tras otra en mi cerradura. Cada fallo tensaba más las líneas de su rostro. Finalmente dio un paso atrás, frustrada, antes de guardar las llaves en su bolso y caminar rápido hacia su coche. Guardé la grabación de inmediato, etiquetándola con la fecha y hora. Para el final de la semana, se unieron 2 clips más, Rafael intentando la entrada lateral, Marisol de nuevo en la puerta principal, esta vez con Alejandra detrás, con los brazos cruzados y el rostro pálido. Las imágenes se difundieron más rápido de lo que esperaba. Doña Rosa lo mencionó mientras regaba sus bugambillas, con palabras cuidadosas pero ojos llenos de curiosidad. En la farmacia, una conocida susurró. Escuché que intentaron entrar. Incluso mi primo en Cancún llamó, preguntando si era cierto. Por primera vez. La historia no la contaban los Guzmán, era mía. Y las imágenes hablaban más alto que las excusas. En el servicio dominical, noté el cambio. Algunas personas que antes asentían con simpatía a las quejas de Marisol, ahora evitaban su mirada. Una incluso se acercó después, apretando mi mano y diciendo suavemente, no todos le creen. El silencio de Alejandra se volvió más pesado. Cuando vino una noche, se quedó en el porche mirando la arena, con palabras entrecortadas. Mamá, tal vez deberíamos hablar de un compromiso. Pero la frase se desvaneció cuando su celular vibró. Vi el nombre de Rafael en la pantalla, y ella apretó los labios, silenciando cualquier verdad que amenazaba con salir. La vi caminar de regreso a su coche, dividida entre 2 mundos, y sentí la distancia ensancharse con cada paso. Adentro, mi celular vibró de nuevo, esta vez con un mensaje convocándome a una reunión familiar más grande. La sala de los Guzmán estaba abarrotada esa noche. Cada silla, ocupada por rostros familiares vueltos hacia mí. Una larga mesa de roble se extendía entre nosotros, cubierta de platillos perfectamente dispuestos que nadie tocó. En el centro, Marisol presidía como juez esperando dar un veredicto. Puse mi carpeta en la mesa, la misma que había construido noche tras noche. Con lenta precisión, saqué cada documento. Recibos de cheques de renta que escribí mientras pagaba la colegiatura de Alejandra. Estados de cuenta de préstamos que saldaba, contrastados con autos comprados para la familia de su esposo. Y luego, la pieza final, capturas de video de mis cámaras de seguridad, mostrando a Marisol y Rafael en mi puerta con llaves en mano. La sala cambió. Las sillas crujieron. Los tenedores golpearon nerviosamente los platos. La sonrisa de Marisol se quebró por primera vez. Rafael murmuró una maldición por lo bajo. Los ojos de Alejandra se llenaron. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, aunque no dijo nada. Mi decisión es simple, dije, con la voz firme. La casa es mía. Seguirá siendo mía. Si no pueden respetarlo, la venderé de una vez y quitaré la opción a todos ustedes. El silencio cayó, denso y pesado.
Los sollozos de Alejandra lo rompieron brevemente, sus hombros temblando. La furia de Marisol endureció su rostro, y la mandíbula de Rafael se tensó hasta palidecer su piel. Nadie tocó la carpeta. Nadie se atrevió a negar lo que había dentro. Recogí los papeles, los guardé en su lugar y cerré el broche. Luego me puse de pie, la silla rozando la madera. Sin esperar respuesta, saqué las llaves de mi bolso y las sostuve en mi palma, los bordes metálicos brillando bajo la luz del candelabro. Salí, cada paso resonando contra el azulejo, y la puerta se cerró detrás de mí con una finalidad que se sentía como la marea retrocediendo antes de una tormenta. La semana después del supuesto consejo familiar, me senté en mi escritorio con un notario presente y firmé los papeles que reescribieron mi testamento. La casa en la playa ya no sería una moneda de cambio para nadie que reclamara lazos de sangre o matrimonio. En cambio, sería la base para una cooperativa de costureras en el pueblo y financiaría becas para madres solteras en la Universidad Autónoma de Yucatán. La tinta se secó con una paz que no había sentido en meses. Esa noche, preparé la mesa yo misma. Carmen llegó primero, trayendo una canasta de pan aún caliente de su horno. 2 vecinas siguieron, cada una con cazuelas y ensaladas, sus risas llenando el porche antes de que siquiera entraran. Comimos a la luz de las velas con las ventanas abiertas, el murmullo del océano tejiéndose en nuestra conversación. Por primera vez desde que me mudé, la casa se sintió completa, ocupada no por exigencias, sino por compañía genuina. Alejandra vino al día siguiente. Se quedó en el umbral, con los ojos enrojecidos, la disculpa escrita en la curva de sus hombros. «Lo siento, mamá», susurró, aunque sus palabras vacilaban bajo el peso de lealtades divididas. La dejé entrar. Serví té y escuché sin juzgar. Quería que entendiera, pero ni una vez pidió la casa. Eso solo fue suficiente. Cuando se fue, caminé por las habitaciones silenciosas, tocando los marcos de las puertas, sintiendo la textura de la madera bajo mis dedos. Afuera, las olas rodaban en un ritmo constante, rompiendo y retrocediendo, interminables y seguras. En la pared junto a la puerta colgaba un gancho de madera sencillo, con una sola llave. Solo mía. Me quedé ahí mucho tiempo, respirando el aire salado, y dejé que el sonido del mar me recordara lo que significaba finalmente sostener mi vida en mis propias manos.